y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne de ustedes, les dio vida juntamente con Él, ¿qué dice? Perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? Pablo lo que está argumentando con respecto al perdón de todos los pecados es lo siguiente. Si vemos en el versículo 10, estamos viendo de que estamos completos en Él. Pablo está diciendo estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Empezamos a ver, por ejemplo, en el versículo 15, que dice que a estos poderes, a estos principados y potestades, nos dice allí en el versículo 15 que los despojó a los principados, despojó a las potestades, y dice que los exhibió a ellos públicamente, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Jesús estaba diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, después de su resurrección. Esta es la exaltación de este Cristo. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, si Él gobierna sobre estos principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, entonces Él solo puede ser el mediador entre los hombres y Dios, solo Él. No hay otra cosa que nos pueda acercar o permitirnos entrar al reino de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida para el hombre. Por lo tanto, empieza a mostrarlo Pablo por medio, no sé si ustedes vieron allí, por medio de la circuncisión, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne de ustedes, les dio vida juntamente a todos nosotros. Lo muestra por medio de la circuncisión. Aquellos que conozcan un poco de la circuncisión, un proceso extremadamente doloroso, pero Pablo lo está explicando como lo mismo que lo que es la circuncisión en el Antiguo Testamento, que aquel sacerdote venía con una cuchilla bien afilada, cortaba del prepucio aquella carne en exceso. Ahora, preste atención a esto. Dios habló al respecto allí en Deuteronomio en el capítulo 30 y versículo 6, nos dice que Jehová circuncidará tu corazón. Está hablando del futuro, está hablando de aquella circuncisión, lo importante que necesitábamos nosotros en nuestro corazón, que era arrancar todo aquel pecado. Es decir, así como la carne que se corta está muerta, así es el cuerpo pecaminoso. Y es lo que Pablo está diciendo, el cuerpo pecaminoso es aquella circuncisión que Dios hizo con cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos, otra pregunta, vuelvo a repetir, si usted quiere hacer una buena exégesis, una buena exegética del mensaje, del pasaje que estamos viendo, es lo siguiente. ¿Puede la carne muerta ser pegada nuevamente, anteriormente, y que tenga vida? No, está muerta. Por ejemplo, cuando... Sabiendo esto, y preste atención a las palabras de Pablo en este sentido, una enseñanza profunda, increíble, que está de acuerdo a lo que nos está diciendo Isaías 53. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, fíjense en una cosa. Pablo nos está diciendo, nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado, puesto a muerte juntamente con él. No está hablando de que el cuerpo de pecado está enfermo, no está hablando de que el cuerpo de pecado sigue, sino que cuando fue crucificado Cristo Jesús y Cristo Jesús murió en aquella cruz, mis hermanos, el cuerpo de pecado, es más, ¿saben qué? El cuerpo del pecado fue ¿qué? Nos dice a nosotros, el cuerpo del pecado fue destruido. Destruido. Pablo está hablando de la semejanza en su muerte. Pablo está hablando de la semejanza de su resurrección. Pablo está hablando en Romanos 6 de una nueva vida. Lo mismo que dice Pablo allí en Colosenses 2,
Y versículo número 12, donde estábamos, dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Todo, no por partes. Esto no es por partes. Así que empezamos a mirar lo que es la circuncisión, que era la señal del pacto. Era la circuncisión, demostraba que era el pacto entre Dios con aquella nación, era una señal del pacto. Y entonces, fíjense, nos dice que cargó en él todos los pecados. Ahora vamos a ir a Hebreos 9, el escritor a los Hebreos, una carta impresionante también, en el capítulo número 9, y yo quiero que ustedes vean, a través de la lectura de estas palabras, cuántos pecados fueron perdonados, cuántos pecados cargó Cristo en la cruz del Calvario. En el capítulo 9, vamos a ir al versículo 12 para empezar, después saltamos al 16 y al 18. El 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, en el Antiguo Testamento, no más estos animales, sino por su propia sangre. Entró una vez, y presta atención a estas palabras, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón, perdón continuo. Versículo 16 al 18. Nos dice allí: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El autor a los Hebreos está diciendo: ¿saben qué? Tenemos un testamento, el que está declarando el testamento tiene que morir para que aquellos que son beneficiarios, los que van a heredar las cosas, necesita que aquella persona esté muerta. Ahora, versículos 26 al 28 de ese mismo capítulo. Bueno, versículo 25, así pueden entender. Y no para ofrecerse muchas veces, está hablando del Mesías, está hablando del Cristo, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está basado en esto. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, importantísimo esto, vean, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se dan cuenta de lo que dice allí? Sin relación con el pecado. Se presentó una sola vez. Verso 28 dice: fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio, ¿qué hizo a favor de nosotros los creyentes? ¿Qué hizo? Bueno, el capítulo 10, versículo 10 de Hebreos nos dice. Vean lo que dice allí. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Santificados mediante la ofrenda, apartados para Dios por medio de esa sola ofrenda. Todos nosotros sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. ¿Sabían ustedes? Porque tenía que hacerse el año siguiente. Y vez tras vez aquellos animales tenían que pasar por muerte y Dios quedaba satisfecho provisoriamente hasta el siguiente año mediante aquellos sacrificios. Pero nos dice aquí, ahora versículo 12 de Hebreos 10,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué cosa? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez. Una sola vez. ¿Quieren seguir viendo una sola vez? Versículo 14, lo que dice allí, capítulo 10. Con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿A quién? Una vez para siempre, perfectos aquellos. Y el verso 18 nos dice a nosotros, donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Ahora, hay una cosa que tenemos que observar, es lo siguiente: si Hebreos 9:28 nos dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y cuando estamos hablando sin relación, estamos hablando de que no existe más una conexión, una cosa con la otra. No existe más. Lo cual quiere decir que por medio de ese sacrificio, lo que nos dice el versículo 26, quitó de en medio el Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero perfecto, aquel Cordero sin pecado, sin mancha, quitó el pecado del mundo de todos nosotros. Ahora, si no aparece en relación con el pecado la segunda vez, pregúntate lo siguiente: ¿qué pasó entonces con los pecados? Pasado, presente y futuro. Todos fueron tratados allí en la cruz del Calvario. Mis hermanos, qué maravilloso que es la salvación, una salvación tan grande, una salvación increíble. Es digno de mirar lo que este Mesías, el Cristo, el esclavo de Dios, consiguió a favor de todos nosotros. Mis hermanos, tendría que haber una actitud de adoración, de decir que toda mi deuda fue cancelada, toda nuestra deuda fue cancelada. Qué lindo que es ver lo que ha hecho este Cristo a favor de cada uno de nosotros. El versículo 7 nos dice a nosotros, de Isaías 53, angustiado y él, afligido, no abrió su boca. Ahora, esto es algo increíble porque si vemos en Mateo, en los evangelios, voy a estar compartiendo nada más que lo que dicen allí los evangelios. Mateo 26, si ustedes van después en sus hogares del 59 al 62, dice que venían delante, ya Cristo está allí delante del concilio, está enfrente del Sanedrín, está enfrente de toda esta multitud que lo fue a buscar. ¿Se acuerdan ustedes? Lo golpearon, le dieron de trompadas, lo llenaron de puñetazos su cara. Y nos dice allí en Mateo 26, en esos versículos, que traían todos testigos falsos, uno atrás de otro. No, yo lo escuché esto, yo escuché esto otro. ¿Y saben qué? Jesús estaba callado. Estaba mudo, no decía absolutamente nada. Nos dice Marcos 14, versículos 53 al 61, que Jesús estaba en silencio, estaba callado, no abría su boca. No abría su boca. Lo único que me muestra a mí que el silencio de Jesús habló más que cualquier otra palabra, porque ustedes se dan cuenta que traían vez tras vez, y como Jesús no decía nada, ¿saben lo que los fariseos estaban declarando con eso? Como traían testigos falsos y lo estaban acusando y Jesús estaba callado. Pues, mis hermanos, si había dos testigos y ya declaraban algo en contra de aquel, ya era suficiente, pero traían uno atrás de otro, porque sabían que no lo podían culpar por medio de esos testimonios falsos. Ahora, ¿por qué los del concilio? Preguntémonos lo siguiente: ¿por qué los del concilio no podían acusar a Jesús? Lo habían traído, este es culpable. Pero los mismos fariseos, el mismo sumo sacerdote, no podía acusarlo a Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tuvieron que traer a todos estos testigos falsos para acusarlo, pero ellos, estos anormales, porque otra cosa no pueden ser, querían
Pero ellos mismos no podían acusarlo a Jesús.